Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que se graba, pero que bien podía haber sido un hilo de tots en Mastodon. Y es que en el episodio de hoy vamos a hablar de una herramienta precisamente para eso, para hacer hilos de tots en Mastodon. La herramienta en cuestión se llama Mastodon Threading y el autor es un compañero de Mastodon, el Pamplina de Kai. No lo digo yo, es su nick. De hecho, su cuenta de Mastodon es @elpamplina @masto.es. Está en la misma instancia que yo. Y este buen hombre ha tenido el buen acierto y la generosidad, porque además lo ha hecho totalmente en abierto y lo ha dejado para que todos podamos usarlos, de crear una herramienta, un plugin de Obsidian que permite crear threads de Mastodon usando esta herramienta. Bueno, para empezar, un thread, un hilo, sería, esto es muy básico, supongo que todos lo sabéis, pero un conjunto de tots que encadenados hacen una historia o, bueno, más genéricamente un contenido, lo que sea, ¿no? Básicamente, pues tú empiezas escribiendo un tot inicial y entonces vas respondiendo cada uno de los tots, uno tras otro, a medida que vas necesitando escribir más. A ver, todo esto viene de la época de Twitter en que había un máximo de 140 caracteres y se hacía corto el tema. Claro, ese límite está ya muy superado. Mismamente, por ejemplo, en la instancia en la que estoy yo, en masto.es, el límite creo que está en unos 2000 caracteres. Da para contar muchas cosas, no hace falta hacer mucho hilo. Pero aún así, siguen teniendo su uso los hilos. Ya no tanto por el límite de caracteres, que bueno, pues ya hemos dicho, es mucho más generoso, sino porque al final tienen cierto estilo. O sea, quiero decir, cuando quieres comunicar según qué cosa, los hilos permiten dividir la información en cápsulas. Además, cada una de esas cápsulas, cada tot, va a tener su propia imagen o imágenes o GIFs o incluso vídeos, ¿vale? Lo que sea necesario. Y entonces juegan con la expectativa y el interés, ¿no? De seguir leyendo, de ir descubriendo un tot tras otro y bueno, pues juegas con todo eso. Así que sí, sigue teniendo sentido usar hilos, aunque ahora en Mastodon tengamos mucha más capacidad para expresarnos. Bueno, Mastodon en Twitter, que ya también dejó los 100 caracteres aparte, e incluso en Blue Sky, que no sé, no tengo ni idea de cuántos caracteres tiene, ni me importa. En fin, os explico cómo funciona esta herramienta que ha hecho el Pamplina. La instalación es muy sencilla. Bueno, para empezar, aunque no uséis Obsidian, lo podríais, os lo tendríais que instalar. Es muy sencillo, es gratis, no cuesta nada y lo hay para todos los sistemas operativos. Y una vez que te has instalado Obsidian, te creas un workspace, o si ya lo tienes, pues o te creas un workspace nuevo o utilizas el que ya tienes para crear tus hilos, ¿vale? El caso es ese, que la instalación es muy sencilla, como decía. Se trata de un plugin comunitario. Obsidian tiene los plugins básicos, los plugins core, que son los que tienen la funcionalidad básica del producto, y los plugins comunitarios, que son los que hace la comunidad. Así que simplemente se trata de ir ahí, a la sección de plugins comunitarios, activarla si no la tienes activada, y luego dentro de ahí buscar el plugin por el nombre, que se llama Mastodon Threading. Bueno, aunque pongáis Mastodon no vais a encontrar muchos más. Y una vez que lo habéis dado a instalar, lo tenéis que activar, ¿vale? Tiene también un botón ahí, un selector para activarlo. Básicamente es una doble medida de seguridad. Bueno, digamos, para que te asegures bien de que no has descargado nada sin querer, ¿vale? Y lo has activado sin que tú realmente quisieras. Bueno, como digo, ya has llegado a este punto, tienes instalado el Mastodon Threading, ya puedo ponerme a escribir hilos de Mastodon. No, lo primero es configurar, ¿vale? Desde esa misma sección de plugins comunitarios, ahora tendrás ahí una línea que pondrá Mastodon Threading y a su lado hay una ruedecita dentada, la típica de icono de configurar, y ahí es donde tendréis que entrar para poder configurar los parámetros que permite esta extensión, este plugin.
Lo más importante de todo es conectar con la cuenta de Mastodon que queráis usar, ¿vale? Para eso tenéis ahí un botón de un tamaño bastante importante, se ve bien, para conectar. Y eso lo que va a hacer es abriros un navegador en el que podréis entrar, logaros, autenticaros en la instancia de Mastodon en la que queráis publicar. No tiene por qué ser una instancia en particular, etcétera. Funciona con cualquier instancia de Mastodon en general. Y lo que vais a ver una vez que os hayáis logado es que os pide permisos para la aplicación, que si no recuerdo mal pedía pocos permisos. Básicamente creo que era solo permitir escribir por vosotros, ya que al fin y al cabo la herramienta es eso lo que va a hacer. Va a crear TOTs en vuestro nombre. Bueno, otros parámetros que podéis definir ahí en la configuración es el tamaño de los mensajes, que por defecto ya os coge, creo, por lo menos en mi caso lo ha hecho, el tamaño máximo que permite vuestra instancia. El lenguaje en el que queréis que estén vuestros TOTs no es que los vaya a traducir, ¿vale? Simplemente es que los TOTs llevan un indicador de lenguaje normalmente. Entonces, si tú normalmente escribes en castellano, pues pondrás ese indicador. Y luego, esto es curioso y está interesante, la visibilidad del primer TOT y la visibilidad del resto. ¿Por qué están separados? ¿Vale? Pues porque una cosa que ocurre normalmente es que si tú pones que todos los TOTs tengan la misma visibilidad y básicamente que sean visibles para todos, digamos que flodeas, que vas a llenar el muro de la gente que te siga. Vas a empezar ahí a salir todos los mensajes del hilo y si te has explayado bastante puede resultar un poco bastante incómodo. Hay gente que le molesta. Entonces, una norma de buen uso es en general que solo el primer TOT tenga esa visibilidad pública, ¿vale? Y luego el resto de TOTs tienen la visibilidad de, obviamente son públicos, pero no se avisa de ellos, no aparecen en la tele por defecto. Esto es mucho menos molesto en general, ¿vale? Y luego también, por último, lo que también puedes definir es si quieres insertar un contador en cada TOT, que personalmente lo prefiero, porque así en cierta manera ya estás diciendo que ese TOT que estás escribiendo forma parte de un hilo, es el comienzo de un hilo, etcétera. Eso lo que hace es que va a aparecer vuestro contenido y al final del contenido va a aparecer el típico 1 de 12 o, bueno, los TOTs que formen parte del hilo. Así que, bueno, como veis, la configuración es sencilla y bastante directa. Y una vez que ya tenéis configurado el plugin, ahora sí, ahora ya es el momento de darle rienda suelta a vuestra imaginación y a vuestra verborrea y trabajar en vuestros TOTs. ¿Y cómo lo hacéis? Pues nada, creáis un nuevo documento. En Obsidian es tan sencillo como ir a cualquier carpeta de tu workspace y crear un nuevo documento, una nueva nota y empezar a escribir. Ahí puedes añadir lo que quieras, texto, fotos, GIFs, etcétera. Yo una cosa que he hecho, por ejemplo, cuando lo he usado, es, bueno, pues voy escribiendo y para el tema de las fotos y tal, directamente las copio en el portapapeles del sistema y pego directamente en Obsidian. Así el flujo a la hora de ir escribiendo y pegando, etcétera, es muy rápido y no tengo que andar cogiendo fotos de un sitio, de otro, etcétera. No tengo que andar descargándolas, luego metiéndolas. Ya me entendéis. Esto está muy bien. Puedes desde escribir tu texto directamente de todo lo que quieres escribir y luego ya separarlo por TOTs, o puedes ir separándolo a medida que lo vas escribiendo. Y claro, ¿cuál es la forma de separarlo? Bueno, pues en el menú contextual te habrán aparecido dos nuevas opciones. Una es para insertar una división, un separador de hilo. Entonces, ahí donde lo pongas es donde va a acabar un TOT y va a empezar el siguiente. Además, te va a pintar una línea y en esa línea va a aparecer el número del TOT en el que estás y la cantidad de caracteres que llevas introducidos en ese TOT. Así que es súper visual, se ve súper bien y vas a ver claramente dónde se empezó un TOT, dónde se ha acabado, cuántos caracteres tiene el TOT que estás escribiendo, etcétera. Como veis, a nivel de presentación visual es súper sencillo y súper claro, ¿vale? Y luego la otra opción que aparece en el menú contextual es la opción de enviar un post a Mastodon.
Si tienes un texto seleccionado, lo que va a mandar a Mastodon, lo que se va a totear, va a ser solo lo que tengas seleccionado en ese texto. Así que eso está bien, de hecho, ya no solo para enviar un hilo, sino si estás leyendo cualquier cosa, ves algo interesante de tutear y, bueno, pues directamente lo seleccionas y lo toteas. Pero bueno, si no tienes nada seleccionado, si no tienes una selección hecha, mandará todo el documento separado según los separadores que hayas definido. Y lo va a hacer en el momento y lo va a hacer todo de seguido, ¿vale? Además, en la barra lateral os habrá creado un icono que va a hacer lo mismo que esa opción de enviar post a Mastodon. Así que podéis hacerlo desde los dos sitios. Esto es todo. Ya está. Con solo esto ya tenéis una herramienta muy potente, muy chula, para crear hilos documentados, hilos atractivos, hilos súper largos o hilos cortitos, de lo que queráis, directamente desde Obsidian, con todas las funcionalidades que además ya sabéis que tiene Obsidian, esas facilidades de gestionar vuestro PKM, Personal Knowledge Management, gestor de conocimiento personal. Que ya hablé de ello en anteriores episodios. Podéis ir al historial y los vais a encontrar de que por lo menos 2 episodios a este tema. Y no puedo más que recomendaros con una pequeña salvedad. Es verdad que hablando con el Pamplina, probando esto, me encontré con algún problemilla. Ha corregido alguna cosa de lo que le indiqué, pero una de las cosas que le dije fue, y que me encontré porque no conseguía yo publicar un hilo, me encontraba con que daba un error y no entendía por qué. Creíamos que era algún tema de Linux, a lo mejor, no estábamos seguros. El Pamplina hizo alguna pequeña corrección, pero finalmente lo que descubrimos fue que cuando tienes un directorio con emojis, que bueno, pues tengo la mala costumbre de tener emojis en los directorios de mi workspace, de mi gestor de conocimientos. Bueno, pues si el directorio tenía emojis, la funcionalidad fallaba. Y de momento que yo haya visto, no se ha corregido ese problema. Pero bueno, esto es un caso muy particular mío. Seguramente la mayoría de vosotros no tengáis directorios con emojis. O si lo tenéis, pues podéis hacer como yo, crearos un nuevo workspace. O directamente, pues crearos una carpeta aparte sin emojis y esa usarla para publicar vuestros hilos. En fin, espero que esta herramienta os sea útil y que veamos muchos más hilos creados en Mastodon, que al final es algo que necesitamos en Mastodon. No tanto hilos porque sí, como contenido. Si queremos que la gente venga a Mastodon y se quede, pues tiene que encontrar el contenido que la traiga. Y una de las cosas que a mí personalmente me gustaba mucho de Twitter y echo en falta a veces es esos hilos sobre arquitectura, sobre historias curiosas, etcétera, que creadores de contenido hacían en aquella red cuando las cosas no estaban tan mal. Ahora ya no sé si lo siguen haciendo o no, pero ojalá tenerlos en Mastodon haciendo eso mismo. Y bueno, aquí acaba este episodio del podcast, que hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros. Así que tratadlo bien y compartidlo si os ha gustado. Podéis encontrar los medios de contacto y formas de suscribiros al podcast en tiemposcaso.com. Si tenéis un podcatcher compatible con Podcasting 2.0, ya sabéis que tiene pues algún botón o así en donde os va a llevar directamente al top de este episodio. En el anterior episodio lo comenté y me habéis hecho muchos comentarios a través de ahí, lo cual os agradezco, francamente. Y bueno, pues nos escuchamos pronto.
La historia escrita por hombres siempre reflejó a las mujeres poderosas como mujeres malvadas, pero en su inmensa mayoría fueron heroínas que lucharon contra lo establecido. Mujeres cuyas acciones, aunque controvertidas, cambiaron el curso de la historia para mejor. Heroínas o malvadas. Búscanos en tu reproductor de podcast favorito. ¿Nos acompañas?